Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Bernasconi, yo soy profesor titular de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de su Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional, o más corto, Centro Justicia Educacional. Y es un placer darle la bienvenida a este webinar en que vamos a estar reflexionando con tres muy destacados rectores de CFT estatales y un IP privado sobre las consecuencias que ha tenido en la formación técnico-profesional la situación sanitaria que vive el país. Este webinar ha sido organizado por Claudia Valle, que es una investigadora asociada de nuestro Centro de Justicia Educacional y que ha estado desarrollando un trabajo muy intenso en los últimos 2 años de investigación en el ámbito de la transición entre enseñanza secundaria técnico-profesional y enseñanza superior técnico-profesional. Así que muchas gracias, Claudia, por invitar a los rectores. Y queremos agradecer también la presencia de los rectores Rodrigo Jarufe Fuentes, rector del Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Valparaíso, Carlos Silva Ponce, rector del Centro de Formación Técnica Estatal, región de los Lagos, y Raymond Rosal, quien es rector del Instituto Profesional IAC, que está basado en la región metropolitana, pero como ustedes van a saber pronto, tienen en realidad presencia en todo el país y fuera de él a través de plataformas de educación a distancia. Voy a hacer una breve presentación biográfica de los panelistas de esta tarde. Rodrigo Jarufe es ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y licenciado en Ciencias de la Ingeniería Industrial en la Universidad Técnico Federico Santa María. Tiene más de 21 años de experiencia en experiencias productivas del sector privado y en gestión en educación superior, y 6 años de experiencia en el sector público también, en áreas de educación, salud y trabajo social. Además ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad Marítima de Chile, en la Universidad Andrés Bello y en el Instituto Profesional DUOC. Rodrigo además es presidente del CFTEC, que es la asociación que agrupa a los actualmente 10 centros de formación técnica estatales existentes, en este proceso de instalación que, como ustedes saben, va a llegar a dar lugar a la organización y funcionamiento de 15 en todo el país. Carlos Silva Ponce es el rector del Centro de Formación Técnica Estatal de la región de los Lagos, es ingeniero comercial de la Católica de Valparaíso, con estudios de magíster en filosofía en la Universidad del Paraíso. Se especializó en Alemania y Australia en formación y evaluación por competencias laborales. Fundó y estuvo a cargo del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso durante casi una década. Tras años de colaboración y trabajo en el mundo empresarial con la Asociación de Industriales de Valparaíso, se radicó en el sur de Chile para dirigir el CFT estatal de la región de los Lagos, que ya tituló a la primera cohorte de técnicos de nivel superior proveniente de CFT estatales en Chile. Raymond Rosal, el rector del Instituto Profesional IAC, es licenciado en Psicología por la Universidad de Tennessee y tiene un MBA de la Universidad de Phoenix. Es especialista en la elaboración, desarrollo, implementación, administración y gestión de proyectos tecnológicos de aprendizaje para alumnos. En su periodo como rector, IAC ha crecido hasta llegar a tener 16.000 estudiantes en 28 carreras de pregrado y 30 diplomados de educación continua. Como ven, entonces, tenemos un panel muy destacado y muy interesante para nuestra conversación esta tarde. La estructura que le vamos a dar al webinar va a consistir primero en las presentaciones de los señores rectores por aproximadamente 15 minutos cada uno. Y luego a continuación vamos a dejar un espacio de conversación motivado por las preguntas que ustedes mismas nos lleguen a hacer. Y aquí con Claudia Ovalle y con nuestro periodista Cristian Contardo del Centro de Justicia Educacional y yo mismo vamos a moderar la discusión para que esta fluya y podamos también tener el input de parte de ustedes. Muchas gracias de nuevo por su conexión y los dejo entonces con el rector Rodrigo Jarufe. Muchas gracias, Andrés. Primero, agradecer la invitación y esta oportunidad de explicar lo que es esta red de CFT estatales y lo que es en particular el CFT de la región de Valparaíso. Y agradecer también y felicitar a Claudia, que como bien tú dijiste, es para mí la primera persona que tomó contacto con nosotros en esto y ha significado la posibilidad de que hoy día estemos concretando esta presentación.
Yo, tal como tú señalaste en la presentación, actualmente tenemos una red de CFT estatales que le hemos llamado al Consejo de Rectores de los CFT estatales. Vamos 10 por ahora que estamos con clases ya efectivas participando, y quedan aún 5 para poder conformar esta red de 15 instituciones a nivel nacional. Nosotros fuimos creados por la ley 20.910 el año 2016, y se comenzó con la operación o el funcionamiento académico de clases inicialmente con el CFT de la Araucanía y de El Maule, que fueron los primeros que iniciaron clases en el año 2018, y posteriormente ya en un segundo grupo de 3 CFT donde se incorpora Carlos, que va a exponer en un rato más, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 que ya estamos funcionando hoy día. Nosotros actualmente tenemos del orden de 3.500 estudiantes repartidos a nivel nacional, y es muy importante comprender el contexto de creación de esta institucionalidad, porque nosotros, o los CFT estatales, vienen a resolver un problema principalmente de descentralización. Históricamente, los centros de formación se ubican en zonas geográficamente interesantes en términos de población, y eso significa entonces que son polos atractivos. Uno puede ver la misma Universidad de Chile en el centro, en la Alameda, y así generalmente es la ubicación que toman decisiones más de ese tipo posteriormente cuando se instalan centros, pero el caso nuestro es distinto. A nosotros se nos pide ir a zonas alejadas, descentralizadas. ¿Por qué? Porque tenemos el mandato de socializar lo que es la educación, y así acercarnos nosotros a polos que han estado históricamente más disminuidos en términos de la oferta académica, y llevar esta oferta académica a esos lugares para que así esas personas, y digo personas en general, no solo jóvenes, no es solo el que viene a cuarto medio, pueda entonces tener ahí su oferta académica. Eso es algo que quería destacar en términos de nuestra red, y por lo tanto nuestros desafíos van por cómo lograr una buena cantidad de estudiantes, porque tenemos que autofinanciarnos. Sin embargo, el Estado tiene un rol muy importante en eso. Había un aporte del sector público muy importante para nuestro funcionamiento, y eso es fundamental también dejarlo súper claro. Sí, estamos con un tema de evaluar lo que significa el futuro, porque tenemos casos como el CFT de Porvenir, por ejemplo, o de Magallanes, que está en la ciudad de Porvenir, que es una ciudad que tiene cerca de 7.000 habitantes. Entonces son desafíos muy complejos que tienen que enfrentar. Yéndonos un poco ya al tema de hoy día, siempre intento poner en contexto que cuando hablamos del tema del coronavirus, del COVID, comprendamos un poco qué significa esto. Lo primero es decir que cuando hablamos del coronavirus hay un error semántico muy importante, y creo que es bueno que si estamos en un foro que tiene un nivel académico, lo dejemos súper claro. El coronavirus son tipos de virus. El SARS-CoV-2 es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, hoy día tenemos, yo creo, un error semántico. Todos usamos la palabra coronavirus para referirnos al COVID-19, y creo que es también importante, quería dejarlo súper claro, de que no es lo mismo, no son sinónimos, y es importante que periodistas y todos los que difunden y dan información debieran hacer el esfuerzo por lo menos de hacerlo bien en ese sentido. Así que yo me encargo por lo menos de, cuando me corresponde, intentar expresarlo bien, y si me equivoco, súper abierto, pero cuando hay algo que estoy seguro de que lo estoy diciendo, creo que es relevante remarcarlo. Lo otro que quiero decir, Andrés, y a todos quienes nos escuchan, que cuando hablo de cosas buenas que tiene esta situación, jamás estoy desconociendo lo malo que ha significado esto, ¿ya? Entrar a hablar de lo malo es obvio, no tiene, y quizás no tiene mucho sentido hoy día. Hay que ver, en el fondo, qué cosas positivas podemos rescatar de esto, tal y como siempre lo hacemos de las crisis. Las crisis abren oportunidades, y hay una serie de estudios y mucha información al respecto, y por lo tanto mi lado va por eso. Hay que hacer un análisis, sin duda, pero creo que es muy importante ver el futuro de lo que está acá. Es importante recordar que la educación virtual lleva tiempo funcionando acá. Hay, como vamos a ver más adelante con Raymond, probablemente instituciones que tienen experiencia y que han vivido el desarrollo de esto dentro de su génesis, y otros que la han ido incorporando de a poco, y otros que la han debido incorporar a presión, producto de lo que ha ocurrido ahora y de lo que ocurrió a fines del año 2019 en nuestro país. Eso también es parte de eso. Pero la educación en línea en el mundo ya está muy avanzada, está muy socializada, y creo que hoy día en Chile lo que ha ido generando esta situación de una u otra manera presiona al sistema a incorporarla de manera definitiva. Por lo tanto, creo que ahí ya tenemos un primer desafío: cómo estos cambios que nos está obligando el sistema
lo incorporamos dentro del modelo educativo y dentro del funcionamiento, que creo que es un desafío que tenemos varias instituciones de educación superior en nuestro país. Por otro lado, la componente técnica de lo que significa la educación superior técnica profesional, sin duda que nos genera una gran diferencia respecto de cómo incorporan estas tecnologías o estas opciones las universidades de los IP y de los CFT. Para nosotros es sin duda más difícil. El trabajo especulativo, que es como tradicionalmente funciona la universidad, sin duda que facilita o se puede lograr con mayor facilidad a través de herramientas tecnológicas de virtualidad, a diferencia de lo práctico, que es un gran desafío. ¿Aparece la simulación como una opción? Sí, efectivamente. Pero fíjate que uno recorre lugares, el año pasado me tocó estar en Australia, conocí simuladores que para mí fue sorprendente, para otros me dijeron, bueno, están acá en Chile, pero para mí fue sorprendente y lo destaco, de simuladores para todo lo que tiene que ver con soldadura. Pero al final igual había una máquina donde había que soldar de verdad, y por lo tanto la simulación tiene que ver con la práctica, el proceso del aprendizaje, pero en el momento que tiene que evidenciar, hay que hacerlo en un equipo. Y eso yo creo que es una de las grandes complejidades que estamos teniendo hoy día con esto del COVID, que si efectivamente no logramos realizar actividades prácticas, va a ser más complejo efectivamente que quienes han estado en nuestras aulas virtuales o presenciales puedan evidenciar esas curvas de aprendizaje. Ese es un desafío también que tiene que ver entonces con la parte de lo que es el trabajo práctico. Pero yo quiero destacar algunos otros elementos, insisto, de lo positivo que he destacado. Creo que ha habido una alianza muy potente y creo que parte también, o el ejemplo de ustedes como centro, donde hay universidades privadas, donde hay universidades públicas, donde está un centro, un instituto profesional privado, creo que ahí hay un buen ejemplo de cómo relacionar lo público y lo privado. Nosotros como red hemos estado muy conectados con lo que están haciendo otras instituciones privadas y nos hemos apoyado mucho. Quienes tienen cosas más avanzadas en la formación en línea las han compartido. Yo creo que ahí se ha mostrado lo mejor del ser humano en un ámbito que a veces se habla de que se pelea, se compite, etcétera. Aquí la competencia ha sido muy, muy sinérgica y eso creo que es algo que es muy importante destacarlo. Y también el rol del Minedu. Recordemos que el Ministerio de Educación hace un tiempo atrás tenía una subsecretaría de Educación y listo. Hoy día hay una nueva ley que crea la Subsecretaría de Educación superior y con dos áreas, una técnico que tiene que ver también con una conexión más directa con el trabajo técnico y otra que tiene que ver con el ámbito universitario. Creo que es un buen avance y creo que el mundo, en ese sentido, el Estado se ha preocupado de potenciar la educación universitaria por un lado y también la educación técnica de manera independiente porque somos distintas, no hay una mejor ni hay una peor, somos distintas. Y yo creo que eso es muy, muy importante también destacarlo dentro de lo que dice relación con el funcionamiento de nuestro sistema. Algunos efectos que nos ha generado nosotros como instituciones en general, el gran desafío fue que cuando hubo que entrar con clases en línea, nos encontramos efectivamente con jóvenes que no tenían el equipamiento y hubo que hacer esfuerzos importantes como red. Nosotros en resumen, en un volumen total hicimos una inversión del orden de los 200 millones de pesos como red, que significó aportes de tablet, aportes en notebook a nuestros estudiantes, bolsas de datos para que ellos se pudieran conectar, pero incluso así nos encontrábamos con algo que ha sido evidente, ha salido en muchas partes, que podíamos tener todo eso, pero no llegaba la señal a ese lugar. Entonces, creo que ahí estamos en una deuda como país, no podemos la institución de educación superior encargarnos de que llegue señal a un lugar, ahí hay una política pública que tendrá que gatillarse, no soy experto en esa parte, pero sin duda se requiere en el fondo una mejor conectividad. Y por lo tanto, eso es un tema que también podría generar algunas barreras para la masificación mayoritaria de sistemas educativos a distancia. Actualmente toda nuestra red está con sus protocolos definidos ya, si es que se habilitara por la autoridad sanitaria el poder regresar a clase. En mi caso particular, en nuestra región, las dos comunas en donde tenemos sede, San Antonio y Viña del Mar, estamos en cuarentena. Entonces, eso también dificulta aún mucho más el retorno o el comenzar a hacer trabajo. Pero hoy día estamos listos, ya se ha hecho un trabajo, se han hecho las inversiones para todo lo que tiene que ver con insumos, para poder retornar a clase cuando así la autoridad sanitaria lo autorice. Creo que hay otros temas también que tienen que ver con
una diferencia que intento yo plasmar, que tiene que ver con lo humano y que tiene que ver con lo que he llamado estructural o de infraestructura y equipamiento. La infraestructura y el equipamiento, ya señalé las inversiones que hemos hecho, con más recursos se resuelve, y eso es un tema que nadie lo puede poner en duda. Si tenemos mejores redes, mejor conectividad, computadores, etcétera, vamos a tener efectivamente un funcionamiento. Pero hay una componente humana, que es la que nosotros hemos querido también revisar como institución, y que tiene que ver en el fondo qué saco con tener todo eso si no está el mejor entorno a veces para la persona para poder recibir esto. Y ahí sí que creo que tenemos un desafío muy importante. Nos hemos tocado con estudiantes que están en situaciones muy complejas, que en el mismo hogar tiene que estar el estudiante, valga la redundancia, estudiando, con el papá trabajando y los dos hermanos más chicos que no pueden ir al colegio. Entonces se genera un entorno que dificulta mucho el aprendizaje, pero también tenemos que ser súper claros, Andrés, y quienes nos escuchan, que no podemos resolver todo. O sea, es resolver eso de manera independiente, como centro de formación técnica o como institución de educación superior, la verdad es que es bastante difícil y por lo tanto nos pone un desafío. Hace un tiempo atrás, Patricio, un psicólogo nuestro que les dio una charla a nuestros estudiantes, me quedó grabado eso, Patricio Pulgar, él dijo, estimados, hay cosas que no podemos resolver y esas hay que dejarlas a un lado hasta que pueda resolverse, ya sea por que uno pudo hacerlo o porque el entorno permite ahora resolverlo. Y hay que enfocarse en lo que podemos resolver y ahí es donde hay que gastar las energías fundamentalmente. Lo encontré muy sincero porque a veces todos creemos que podemos resolver los problemas de todos y no es así. Entonces ese es un tema que lo encontré muy potente y varios estudiantes lo agradecieron en el sentido de que a veces hablar con franqueza puede ser doloroso, pero hay que hacerlo. Yo creo que ese es un tema muy importante a destacar. Nosotros hoy día como desafío, para ir ya finalizando, en la parte humana que señalaba recién, se nos vienen desafíos como la integridad, la ética. Están copiando los estudiantes, están haciendo, nuestros profesores, estoy por favor haciendo preguntas simplemente para llevar a esta componente humana, no estoy señalando que eso ocurra, pero nuestros estudiantes estarán copiando. ¿Cómo evidencio el aprendizaje? Lo copió, lo vio con otro estudiante, está con otra pantalla al lado viendo que alguien le resuelva esto, nuestros profesores están haciendo sus clases, entonces empezamos a hablar de un sistema donde la componente humana, sin duda, empieza a tomar mucha fuerza, en donde yo puse una frase que es la ética se pone a prueba, y esos son elementos que también tenemos que generar ciertas confianzas en el sistema para que esto opere. La educación virtual llegó para quedarse, eso es un hecho, y por lo tanto debemos generar hoy día la mejor educación virtual, no poner en duda cada avance que se quiera hacer en dicha área. Y yo creo que eso estamos un poco al debe, es decir, siempre hay un cuestionamiento, hay algo que en el fondo no genera algo positivo, sino que al contrario, genera freno y genera escenarios más negativos. Y por lo tanto creo que hay que unirse para generar nuevos modelos y mejores modelos para que esto pueda llegar. Pensemos que hoy día esta misma actividad que estamos realizando, haberla realizado físicamente podría haber sido mucho más compleja. Hoy día es más fácil traer cosas del mundo y llevar cosas al mundo a través de estas cosas virtuales o de estas instancias virtuales. Y nadie pondría en duda que lo que yo estoy diciendo ahora a alguien le puede causar un impacto positivo, a alguien le puede causar un impacto negativo, pero me está escuchando. Y eso yo creo que es muy importante, no se puede poner en duda lo que ocurre hoy día con la educación virtual. Y yo creo que ese es un tema muy importante para poder considerar. En síntesis, tengo un par de líneas que tenía que ver un poco con el título de esta presentación, que es en el fondo cuál es el aporte que está haciendo la educación técnica. Yo enumeré algunos puntos. Lo primero, que es un sector que logró enfrentar esta situación. Y eso hay que dejarlo súper claro. Nada es perfecto, no se resuelve todo en un 100%, pero si alguien se atreve hoy día a decir de que el sistema no está cumpliendo, creo que comete un error. Las evidencias están ahí, se están realizando clases, se están realizando una serie de instancias, ha habido una inversión importante, tanto de lo público como de lo privado, y creo que eso hay que destacarlo, ¿ya? Podemos hablar del caso negativo, perfecto, ningún problema, pero creo que hoy día hay que hablar de lo positivo y eso se ha hecho, y hubo una gran capacidad de adaptación y creo que eso hay que destacarlo sin duda. Lo otro que quiero destacar es que hubo una muy buena red de apoyo
ponía el ejemplo recién de este centro, que tiene públicos y privados, es lo que ocurrió acá. Nosotros recibimos apoyo de privados, el Ministerio de Educación trajo una serie de beneficios, cursos en línea, consiguió plataformas G Suite, Teams gratuitas para que en el fondo quien no tenía los recursos las pudiera disponer. Otros institutos profesionales privados dispusieron cursos o pusieron cursos a disposición de otras instituciones que no lo tenían, y eso creo que es un ejemplo muy importante de destacar en cómo hemos enfrentado esta crisis con unidad y con una mirada única que tiene que ver cómo mejoramos nuestros procesos educativos. Los sistemas, un tercer punto tiene que ver con la optimización de los sistemas. Hoy día vamos a tener muchas clases virtuales en algunas cosas, y lo práctico hay que aprovechar los espacios físicos, pero la virtualidad llegó para quedarse y eso creo que es un elemento que también va a permitir optimizar tiempos, desplazamientos de estudiantes, costos de transporte, atochamiento en el sistema de transporte y una serie de otros elementos que podríamos ir descartando respecto de lo que significa las clases que pueden ser virtualizadas. Lo práctico tiene que hacerse, pero lo que puede ser virtualizado, optimicemos tiempo y espacio. Lo que dije hace un ratito, la posibilidad de traer lo mejor del mundo y poder llevar lo mejor al mundo. Tenemos una capacidad de profesionales, de técnicos que efectivamente pueden difundir lo que están haciendo con mucha facilidad hoy día, pueden llegar al mundo, y también podemos traer presentaciones y exposiciones de personas líderes a nivel mundial en lo que significa la educación. Y creo que ese también es un elemento importante de destacar. Y un último punto para finalizar, la adaptabilidad de las empresas. Hace unos días atrás el ministerio hizo una alianza con la, podría equivocarme si sigo con quién, pero puede que haya sido la Confederación de la Producción o alguna organización de este tipo, o con Codelco, y que de una u otra manera ya están validando prácticas online. Por lo tanto, también las empresas se adecuaron a este sistema y están generando instancias que permitan que los aprendizajes de los estudiantes continúen de la mejor manera posible, y eso también sin duda va a significar, o ya ha significado, un avance importante en este concepto de adaptabilidad frente a esta situación que estamos viviendo hoy en día. Andrés, esa es mi presentación, quedo disponible para las preguntas posteriormente y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Estaba pensando cuando tú partiste tu presentación y explicabas cómo el proyecto de ley de CFT estatales se había inspirado en la noción de descentralización. Que esta situación en que estamos ahora es la máxima expresión de la descentralización, en el sentido de que no importa dónde físicamente se esté realizando una actividad, los profesores nos podemos conectar y estar enterados de lo que está pasando. Efectivamente. Muchas gracias por tu presentación. Aprovecho de comentarles que tenemos una pregunta de Rodrigo Yarzún bien interesante, que si bien uno podría interpretarla como relacionada con la situación de la pandemia, quizá un poquito más amplia, y Carlos y Raymond podrían abordarla en su presentación, y después tú también, Rodrigo, en la sesión de preguntas y respuestas, sobre cuál es la vinculación que están teniendo los CFT estatales con los liceos TP, como cuestión general, y qué aporte se puede hacer al desarrollo de la educación TP que en el nivel secundario, digamos, que tanto lo necesita. Dejo ahora con ustedes al rector Carlos Silva Ponce, rector del CFT estatal Región de los Lagos. Bien, espero que me escuchen. Muy buenas tardes, estoy muy contento de poder estar en esta actividad con ustedes. Muchas gracias al centro, Andrés, Claudia, por la invitación. Bueno, nuestra institución, para todas las personas que nos están escuchando, viendo, se ubica en una ciudad lacustre muy pequeña, de 18.000 habitantes, 19.000 habitantes, que se llama Yanquihue, el mismo nombre del lago, y que queda a unos 10 minutos de Puerto Vara, unos 20 minutos de Frutillar, y es una ciudad pequeña, tal como destacaba el rector Jarufe, que es nuestro presidente de la red de CFT estatales. Es parte de la política pública, ¿no? Los centros de formación técnica estatales tenemos todos los mandatos propios de una institución de educación superior, y además tenemos algunos adicionales, ¿no? Que están muy bien descritos en la ley, y que son justamente los que justifican que exista provisión estatal de oferta para carreras de técnico a nivel superior. Por eso es que el Estado hace este esfuerzo. Y uno de esos esfuerzos, justamente, y también lo destacaba al principio el rector Jarufe, es que nuestras sedes centrales, nuestras casas centrales están situadas en ciudades pequeñas como esta, y algunas incluso más pequeñas, algunas más grandes, a lo largo de todo Chile, porque estamos intentando que el Estado alcance a todas las personas.
muchos de los habitantes de estas ciudades pequeñas se les ve virtualmente imposible la posibilidad de llegar a estudiar a ciudades grandes, capitales regionales o provinciales, en nuestro caso Puerto Montt, Osorno, Castro en Chile. Entonces, nosotros somos los mandatados a, primero, alcanzarlos. Segundo, que tengan una educación de calidad, esto es muy importante. Y una calidad, entonces, que sea capaz de garantizarles empleabilidad. Las personas que estudian en los centros de formación técnica, tal como decía el rector Jarufé, no son necesariamente muchachos que salgan de la educación media, hay también, por supuesto. Pero hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que se matriculan en nuestras carreras con mucho esfuerzo después de años de estar laborando y con esa experiencia, con ese bagaje disponible después de haber resuelto muchísimos asuntos personales y familiares, dándose una oportunidad de poder entrar a la educación superior. Nos estamos haciendo cargo de ellos también, de los jóvenes del pasado. Entonces, esa calidad merece un esfuerzo. Nosotros en nuestra institución, que en este momento ya tiene 4 carreras, montaje industrial, mantenimiento industrial, edificación y operaciones logísticas, es una calidad que encontramos en el medio productivo. Es parte del mandato de la ley, pero hay varias maneras de encontrarla. Nosotros lo hemos encontrado con la alianza de Chile Valora. Siempre los destacamos a Chile Valora. Ellos tienen un espacio de diálogo social magnífico entre trabajadores y empresas. De ahí han salido, creo, los mejores frutos del diálogo social en Chile. Tanto la CUT como la Confederación de la Producción y el Comercio se han puesto de acuerdo, digamos, en muchísimos perfiles, más de 900 creo ya, y ahí encontramos nosotros fuente de validez, de pertinencia y de estandarización, que son 3 principios rectores de nuestro modelo formativo educativo, donde regionalizado eso, con asociaciones gremiales, con el mundo de la empresa y del trabajo en la región, encontramos el parámetro con el que vamos a juzgar el desempeño académico y por lo tanto los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes para eventualmente, después de haber pasado todas las evaluaciones, titularles. Y esto es muy importante, Andrés, porque nosotros hemos tomado algunas decisiones que son un tanto radicales, por decirlo así, respecto a lo que es más clásico y más común en el mundo de la educación. Nosotros hemos eliminado varios paradigmas, hemos eliminado las notas, hemos eliminado los promedios de notas para poder calificar y aprobar y progresar. Hemos también disuelto el sistema clásico de asignaturas en el módulo de competencias, que no solamente son módulos temáticos, son principalmente y emulan áreas de competencia del mundo productivo. Aglomeran así los aprendizajes esperados, unos aprendizajes esperados que emulan las actividades clave de las unidades de competencia laboral, con sus criterios de evaluación que a su vez emulan en este mundo simulado de la educación al mundo productivo en sus criterios de desempeño. Entonces nosotros hacemos match en un estándar del mundo de la industria con el mundo de la formación para, y esto es muy importante, evaluando binariamente al 100% en logro a un no logro del aprendizaje a los estudiantes, garantizando que puedan tener todas las competencias que están ofrecidas por el Centro de Formación Técnica a la sociedad en los perfiles de las carreras. Entonces, esto que suena muy bien, tiene varias dificultades cuando sucede lo que nos sucedió. Tiene siempre necesita siempre de colectivos de profesores, por eso nuestros profesores se organizan en colectivos. No hay algo así como lo clásico, un profesor o una asignatura, sino que son todos los profesores en todos los módulos formando multidisciplinariamente a nuestros estudiantes. Y eso ha tenido en nosotros muy buenos resultados. Ya lo adelantabas, Andrés, tenemos los primeros 17 titulados de Centros de Formación Técnica estatales en Chile, han podido salir de nuestra institución, de la carrera de montaje industrial, entrar en el 2008 en un programa, en el 2018 en un programa para trabajadores con reconocimiento de aprendizajes previos. Con mucho éxito entraron 21 estudiantes, ya están estos 17 titulados y otros 3 más que están en proceso. Nosotros lo que hemos garantizado es que cada estudiante que recibe un título nuestro es porque tiene
todo el aprendizaje que necesita para poder desempeñarse en el mundo productivo. Así que le colocamos a nuestros estudiantes todos los recursos que necesitan y al mismo tiempo somos extraordinariamente exigentes con ellos, muy estrictos en el estándar que les pedimos. Esto, que tal como les decía yo, suena fantástico y se está desarrollando muy bien en el tiempo prepandemia. Nosotros tenemos una estrategia de duplicación. Ya lo adelantaba Andrea, alguna vez me tocó crear, fundar y dejar acreditado después casi de 10 años una institución de educación superior, así que teníamos un plan para poder conseguir esto. Una estrategia de duplicación que consiste básicamente en que la institución va creciendo progresivamente, duplicando su oferta. Habíamos partido el 2018 con 21 estudiantes, el 2019 teníamos 49, este año ya teníamos 138, una carrera primero, 2 carreras después, 4 carreras, proyectábamos entonces 8 carreras, ya veremos, para el año 2021. Y lo que estábamos haciendo era un trabajo donde integradamente formábamos la competencia, ¿no? Así que formamos el conocimiento, la habilidad y la conducta, todos juntos, ¿no? Con todos los profesores multidisciplinarios formando a cada uno de los estudiantes. No solamente todos juntos en un grupo, sí, por supuesto, todos participan muchas veces de actividades comunes, pero llevando un estricto nivel de control sobre la formación de cada uno de ellos. Entonces, cuando estábamos en el mundo pre-COVID, estaban todos los profesores en las salas, todos los profesores en los talleres, con todos los estudiantes, haciendo trabajos comunes y haciendo trabajos diferenciados. Eso, hoy por hoy, ya comprenderán, no ha sido posible. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos toca para el futuro? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos salir entonces de este entrevero? ¿Cómo podemos, y esto es lo más importante, garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes? Nosotros podríamos eventualmente hacer solo clases teóricas vía internet y eventualmente evaluar teóricamente únicamente a nuestros estudiantes, pero ahí tan solo estaríamos llegando a encontrar evidencia de solo uno de los 3 componentes de la competencia laboral que nos hemos comprometido con la sociedad, solamente el componente teórico, absolutamente insuficiente. Así que tal como dice Rector Jarufe, en algún instante, por supuesto, vamos a volver a la presencialidad, probablemente con muchísimas restricciones y siempre atendiendo toda la normativa del Ministerio de Salud y de la Autoridad Sanitaria, para poder, primero, entrenar el componente de habilidad y, por supuesto, entrenar y siempre evaluar todos los componentes integralmente. Entonces, independiente que eso es probablemente lo que va a pasar ahora, en algún plazo, durante este año esperamos y aún tenemos esperanza además de que se pueda mantener en el tiempo a partir del próximo año, con todas estas restricciones. El desafío para las instituciones de educación técnica es justamente, primero, garantizar que las evaluaciones a distancia puedan ser posibles y puedan realmente tener el nivel de veracidad para decir que la competencia le pertenece a quien está formalmente respondiendo a distancia. Por eso, nuestra institución no está haciendo evaluaciones a distancia en este momento y lo que va a hacer es formar a nuestros estudiantes, primero, en todo el componente teórico de toda la carrera, al principio, es lo que estamos haciendo hasta el momento, luego pasar al componente de habilidad y luego, en el tiempo, ver las evaluaciones in situ. Esto seguramente en el futuro va a poder ser resuelto. Nosotros mismos hemos tenido conversaciones con los amigos de IACC que están acá con nosotros, con el rector Rosales. Hemos estado conversando y viendo cómo ellos han resuelto varias de estas cuestiones, así que seguramente vamos a poder escucharlos con muchísimo interés, todos sus avances. Para el futuro queda además cómo se puede formar la competencia, y esto es muy importante, cómo se puede formar la competencia a través de clases virtuales, utilizando simuladores y experiencias de realidad virtual. Hemos presentado recientemente al Ministerio un proyecto que tenemos siempre la esperanza legítima de que se nos financie, y si no, igualmente vamos a estar siempre intentándolo, donde lo que pretendemos es conectar desde sus casas
a los estudiantes, en este caso particular de la carrera de mantenimiento industrial, con cascos de realidad virtual en un simulador que está en la nube. Y este simulador no solamente permite que las personas interactúen contra el escenario o con la superficie, ¿no? O con el programa, sino que sea auténticamente una experiencia de realidad virtual, donde las personas se encuentren en este espacio virtual, interactúen además entre ellas, como si estuvieran en el real y auténtico taller. Esto es muy importante porque además tiene un componente de inclusión, por eso que lo hemos presentado en esa línea. Las personas que participan de esta experiencia borran, por decirlo así, todas esas barreras que, digamos, fantasmáticamente, ¿no? Se crean alrededor de las relaciones interpersonales y de alguna manera ingresan tal cual, ¿no? El mundo real, incluso su propia experiencia, no tenemos por qué alterar su acceso a la experiencia, pero sí garantizando que todos van a tener la posibilidad de aprender, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, a las cuestiones que decía recién el rector Jarufe, que me parece muy importante, está esto de que también debemos ser capaces de convertir esta desgracia, ¿no? de la pandemia en una oportunidad para mejorar, una oportunidad para avanzar, una oportunidad para innovar y progresar en la atención de los estudiantes. Alguna vez uno puede llegar a pensar que finalmente estas mismas cuestiones que se nos hacen tan dificultosas y han quedado tan en evidencia en las clases virtuales, bueno, tal vez sucedían también en las clases presenciales, ¿no? Y si nos hacía tan natural, ¿no? Que así fueran, bueno, las estamos resolviendo ahora, estamos formando a nuestros profesores, tenemos a todos nuestros profesores en formación y en entrenamiento, pero por sobre todo estamos pensando el futuro, ¿no? Estamos pensando cómo vamos a resolver esto de manera concreta, real, y haciendo un aporte definitivo a la formación. Tenemos, por ejemplo, algunos estudiantes con dificultades auditivas, algunos con dificultades a la vista, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo de ello. No hubiéramos hecho cargo de ello en el mundo pre-COVID, en la sala de clase, y no estamos haciendo cargo de ello ahora también en la institución, en esta situación especial. Muy importante porque cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestros estudiantes, nos hacemos cargo de todo. Esto participamos en lo mismo que dice el rector Jarufe, esto de entregarles todas las posibilidades para que se mantengan conectados. Partimos en esta situación ahora con COVID y esperamos darle a nuestros estudiantes el mejor destino en el futuro con esto que al parecer llegó para quedarse. La educación a distancia, ojalá con la mejor tecnología posible para nuestros estudiantes de todas las carreras en el futuro. Muchas gracias, rector Silva. Muy interesante el ejemplo de innovación en diseño de aprendizaje que usted nos plantea, que de hecho es una de las ventajas de partir de cero. Es muy difícil levantar una institución de la nada, pero tiene una ventaja, que no hay que estar lidiando, como nos pasa muchas veces en las universidades, con una tradición que impide avances como los que usted plantea. Y además, su comentario aborda una pregunta de Camila Race sobre cómo se está justamente abordando el componente práctico de la formación o la forma en que se evidencia el aprendizaje, sobre todo de habilidades que requieren un trabajo con algún tipo de material. Así que le agradezco también por ilustrarnos sobre ese punto y cómo lo están haciendo ustedes en el CFT de la región de los lagos. Raymond, te escuchamos ahora a ti, por favor. Gracias, muchas gracias a todos. Yo sí les traje una presentación para ayudar a guiar un poco este aspecto con respecto a todo lo que es la modalidad. Voy a partir por agradecer a Claudia y a todo al Centro de Justicia Educacional que está ayudando a lo que es el desarrollo de la educación técnico-profesional, el cual lo veo bastante relevante y bastante importante, especialmente para el sector productivo, el que estamos viendo hoy en día. Como lo dijo Andrés,
Andrés, soy el rector del Instituto Profesional IAC. Somos una institución 100% online, todos nuestros programas son en la modalidad online. Tenemos alrededor de 16.000 estudiantes en lo que es entre pregrado y diplomados, 14.000 estudiantes en pregrado y 2.000 estudiantes en diplomados. Es importante también decir que durante este proceso fuimos la primera también institución en ser acreditada bajo los nuevos criterios de la CNA para la modalidad online también. Esto hace referencia también al aspecto de que también se ha avanzado en la modalidad online acá en Chile, pero voy a abordar un poco sobre esto durante la presentación. El tipo de estudiantes o la caracterización de los estudiantes que tenemos en el IAC son estudiantes que el 90% de ellos trabaja, son padres y madres, el 80% de ellos son padres y madres, tienen edad promedio 35 años. Y siempre es importante destacar que pongo todo en este tema en perspectiva porque nuestro proyecto ha ayudado a brindarle una educación de calidad, una educación online de calidad, a técnica y profesional, a personas que probablemente no tenían el acceso, y por otro lado, también a que vieron esto como la última oportunidad que tuvieron para estudiar en todo lo que vendría siendo su vida. Entonces, para muchos de nuestros estudiantes, esto es un sueño que se está cumpliendo en esos aspectos. Pero antes de empezar lo que es la parte de la presentación con respecto a lo que es la educación y la educación online, todo lo que hemos estado viviendo en la pandemia, sí es importante destacar cuál es el aporte de la educación técnico-profesional en el país. La educación técnico-profesional en el país ha ido aumentando, ha apoyado al sistema de educación superior chileno, ha ido siempre en aumento en términos de estudiantes nuevos, pero no solamente en estudiantes nuevos, sino también en la diversificación de la oferta académica que tenemos. Entonces, es importante destacar que el apoyo que ha brindado la educación técnico-profesional ha ayudado a democratizar la educación superior. La educación técnico-profesional se ha podido distribuir en toda la región geográfica de Chile. También adicionalmente también ha llegado también a personas que por edad o por trabajo no podían estudiar, y es lo que ha podido aportar un poco también el sistema online dentro del sistema de educación. Importante también destacar es qué tan preparados estábamos en la modalidad online, y esto es un tema que sí hay que abordar. Si uno toma los números pre-COVID-19, pre-pandemia, eran solamente 56.000 estudiantes los que estudiaban bajo la modalidad online. Y eso lo diversificamos de la siguiente manera, donde el 78% lo llevaban en institutos profesionales. En las universidades ha sido mucho más bajo el desarrollo de la modalidad online, y hay que destacar esto, que siempre se han enfocado en lo que es en los programas de posgrado y magíster. Entonces, es importante también ver que las universidades empiecen a levantar o a abrirse un poco más a la oferta académica de pregrado, porque así también ayuda también a que los estudiantes que están estudiando en institutos profesionales bajo la modalidad online puedan tener una continuidad de estudio, o sea, tener una licenciatura más adelante también. Y eso es importante destacar. Pero también cuando uno habla de la cobertura y uno destaca qué tan preparados estábamos, hay que destacar que nadie estaba preparado para lo que pasó. O sea, eso es imposible de que pase. Pero sí hay que decir que en Chile estábamos más atrasados de manera significativa, y vamos a poder evaluar ciertos puntos con respecto a esto, en qué aspectos vamos a tener que trabajar con respecto a lo que vendría siendo hacia adelante en la nueva forma de que vamos a poder enseñar. La emergencia, la pandemia generó para nosotros y para todo el mundo, generó en todos los sistemas educativos una emergencia educacional, definitivamente. Y en estos aspectos yo lo baso en 5 puntos. El primero, un proceso de adaptación. O sea, hay que destacar que todas las instituciones de educación superior, y en este caso Centro de Formación Técnica y la educación técnico-profesional como tal, con todo,
se vio obligada a cambiar su proyecto educativo de la noche a la mañana, a tener que migrar y digitalizar los contenidos y subirlos a una plataforma para poder dar respuesta a sus estudiantes, y el cual hay que entender a las instituciones que tuvieron que vivir esto, pero también hay que ir viendo qué tan preparados estábamos, y lo comenta el rector Silva, que donde hay que ir llevando un nivel de preparación y donde prácticamente hay que buscar qué otras instituciones podrían ayudar a que podamos hacer ese proceso de transición, puedan hacer ese proceso de transición de una manera más adecuada. Los dos rectores anteriores lo tocan, el garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Eso es fundamental en la educación online y es aquí donde yo creo que se basa la educación online de calidad. La educación online de calidad, el proceso de creación de una asignatura, es un proceso que puede tomar de entre 3 a 6 meses para crear una sola asignatura. Entonces, si uno lo ve, tiene que pasar por un proceso por un proceso curricular, por un proceso de diseño instruccional, luego un proceso de diseño gráfico, una parte de edición y después todo lo que es la subida a esto a una plataforma. Y todo esto dando respuesta también al perfil del estudiante que tiene esa institución en ese caso. Entonces, eso es un tema bastante crítico que toma bastantes recursos, es bastante costoso y hay que tomarlo en cuenta. Lo otro también la importancia del docente, por dos aspectos. Yo creo que el aspecto del docente también hay que capacitar al docente para llevarlo a la modalidad online, para que pueda hacerle seguimiento al estudiante, para que pueda hacer un apoyo y para que pueda ser empático dentro de esa plataforma. Pero además de eso, también hay que sacar las fortalezas que tiene la educación online en este tema como para garantizar los aprendizajes. Y aquí es donde uno puede ver que también la educación online también tiene unas fortalezas en las cuales uno puede utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en que todo en la educación online es medible. Entonces, al ser medible, ya uno puede medir cómo los docentes están respondiendo a los estudiantes, si le están respondiendo a tiempo o no, y podemos también generar aspectos proactivos para asegurarnos de que el estudiante está recibiendo la retroalimentación de la manera correcta y en el momento apropiado. Adicionalmente, también nosotros, por lo menos en el IAC, tenemos un área, un equipo donde también se mete a la plataforma a revisar la calidad de lo que se está enseñando por medio de los docentes. Entonces, ese aspecto es bastante relevante cuando uno aborda este tema de garantizar los aprendizajes, porque lo vi muy relevante que lo tocaron los otros dos rectores, y es un aspecto en el cual es fundamental, es la columna vertebral de la educación online que tiene que garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Otro aspecto que pongo acá es las variables de acompañamiento. Un estudiante que estudia en la educación online es un estudiante que se siente por lo general solo. Y eso tenemos que hacernos cargo como instituciones de educación superior. En el ejemplo del IAC, nosotros tenemos un equipo de acompañamiento. Un equipo que constantemente está llamando al estudiante de manera proactiva para ayudar al estudiante y guiarlo en asegurarse de que cuando está cayendo el rendimiento, poderlo motivar, porque eso puede ser desmotivacional. El estar solo y la caída del rendimiento puede desmotivar al estudiante en el cual se termine saliendo de la carrera. Y el otro aspecto con respecto al tema, al aspecto de seguimiento también, es también importante darle buena retroalimentación constructiva o positiva cuando a la persona le está yendo bien también. Porque en ese aspecto empiezas a ser proactivo para, obviamente, que no pase a ser desmotivante en un futuro la educación online. Otro aspecto importante, y esto lo tuvieron que vivir y lo comentaron los dos rectores que tuvieron que poner recursos para esto, es costoso. Yo no me quiero imaginar estar en la situación al revés. Que prácticamente que este virus haya pasado, pero para todos los computadores, para todos los aspectos, porque no sabría cómo llevar la educación a 16.000 estudiantes distribuidos en todo Chile de una manera presencial, ¿no? O sea, sería difícil. Entonces, el costo que están teniendo las instituciones hay que entenderlo, y también hay que apoyar a las instituciones de educación superior que están pasando por este proceso de cambio. Entonces, hay que tocarlo. Por parte del IAC, nosotros sí tuvimos que ayudar financieramente a los estudiantes que lo necesitaban,
y uno a uno los hemos estado ayudando a medida de que están pidiendo apoyo por parte de la institución. Y eso es un aspecto que hemos tocado. Y el tema del teletrabajo, que esto ya sí nos impactó a todos en todo el mundo. Y yo creo que lo primero que hay que tocar acá es cuál es el rol de la transformación digital dentro de esto. O sea, para poder ser teletrabajo y asegurarnos de que todo esté funcionando bien de una manera correcta, es importante destacar que el avance que tenemos que tener en la tecnología dentro de las instituciones de educación superior. En el caso de IAC, nosotros ya habíamos avanzado fuertemente y en octubre justamente tomamos la decisión de que queríamos estar listos para marzo. Basado en la contingencia social de octubre, estábamos proyectando que en marzo iba a haber una situación probablemente tan dificultosa como la de octubre. Y prácticamente nos fuimos adelantando. Nosotros pudimos migrar al teletrabajo en menos de 48 horas. Sí tuvimos algunos percances, pequeños percances, pero pudimos hacerlo. Entonces, bajo todo esto, podemos destacar que en el IAC, siendo una institución 100% online, todo el servicio se le está dando de la manera que le corresponde al estudiante del IAC. Hoy en día, y el estudiante del IAC está recibiendo exactamente lo mismo que recibía el año pasado. Entonces, no ha habido impacto, pero sí es importante destacar estos puntos para las instituciones que están en este proceso que es difícil. ¿Okay? Con respecto a la contribución de IAC frente a esta pandemia, destacar que en mayo, entre abril y mayo, nos dimos cuenta de una dificultad que estaban teniendo muchas de las instituciones de educación superior que estaban migrando a la modalidad online, y era cómo capacitar a los docentes. Entonces fue donde creamos una iniciativa de generar un curso de perfeccionamiento para los docentes, para habilitarlos a la educación online. Y dimos 1000 becas en ese minuto. Y destacar que hay que decir esto, es que prácticamente esas 1000 becas se llenaron en menos de 6 horas. O sea, esas 1000 becas se llenaron en menos de 6 horas. Tuvimos excelentes resultados. Adicionalmente, tenemos que destacar que el 70%, el 68% de estos docentes estaban dando clases online sin haber dado clases anteriormente y sin haber sido capacitados en la educación. Entonces, es un tema que también es preocupante para este tema de que estamos viendo la calidad de la educación online, porque obviamente los estudiantes pueden darse cuenta cuando una persona no está capacitada para esto. Es importante destacar también que con este curso esta certificación que generamos, la estamos llevando también, estamos generando aspectos de acercamiento y convenios con municipalidades, y adicionalmente también lo estamos viendo con otras instituciones de educación superior acá en Chile, para también capacitar a sus docentes. Y también ya en Argentina y en Perú también se nos han acercado a nosotros para ya acercarnos y ver este programa. Es un programa de 4 semanas que ayuda al docente a poder asegurarse de poder migrar este proceso. Pudimos generar un protocolo para los estudiantes en términos financieros, en términos académicos, en términos para los tiempos, para las personas que están teniendo una situación en la cual un poco incómoda con respecto al tema de la pandemia. También generamos en ese mismo protocolo para apoyo al docente y también para apoyo a los colaboradores. La unidad de apoyo socioafectivo es una unidad que está dentro del equipo de la Dirección de Progresión Estudiantil y está dentro del tema de acompañamiento que le brindamos. Y entonces, esta es una unidad que ya venimos trabajando desde el 2018. ¿Por qué lo pongo acá? Porque lo potenciamos durante este proceso que estamos viviendo de pandemia, y asegurarnos para poder ayudar al estudiante también de una manera socioafectiva. Y en esos aspectos hemos generado charlas y hemos generado también concursos con los estudiantes. Pero es importante destacar que para la educación online los estudiantes necesitan de este apoyo socioafectivo, donde nosotros desde el 2018 a la fecha hemos podido trabajar con 1.161 estudiantes, y son estudiantes que por situaciones personales querían irse y pidieron ayuda a esta unidad de apoyo, en la cual el 87% continuó estudiando o se tituló con nosotros, o terminó titulándose. Entonces,
es un buen aspecto también, es una buena práctica, creo yo, para que otras instituciones la estén evaluando para la continuidad de la educación online en un futuro. Destacar que el 13% que termina saliendo son personas que toman la decisión de irse, pero toman la decisión en una forma emocional equilibrada. Y se puede dar cuenta de que de verdad la decisión que está tomando es la correcta para ellos de salirse. Y eso es algo que hay que también respetarle a las personas que también están en este proceso también de la educación, cuando están estudiando la educación superior. Aspectos a considerar en la nueva normalidad. Y yo quiero tocar qué es la nueva normalidad y no hablemos de post-pandemia, porque es difícil hablar de post-pandemia. Hoy es incierto los tiempos en los que estamos viviendo y tenemos que abordar cómo vamos a trabajar con la nueva normalidad. Y creo que hay 4 puntos importantes que se tienen que destacar acá, que tenemos que trabajar en conjunto como instituciones de educación superior. Primero, tenemos que asumir que los ecosistemas educativos serán multimodales de aquí al futuro. Y esto lo dijeron los 2 rectores anteriores y lo puse yo acá y justamente lo digo porque lo puse y lo dijeron los otros 2 rectores, pero la modalidad online ha llegado para quedarse. Y esa es la realidad de este tema. Entonces, si estamos asumiendo esto, tenemos que asegurarnos de que el plan no sea solamente para trabajarlo en este momento, para esta situación, sino ya empezar a trabajar el proyecto más a largo plazo y asegurarnos de que poco a poco vamos a ir desarrollando la modalidad aún mucho más. La percepción de la modalidad online en el sistema y en la sociedad. Y yo creo que aquí es importante destacar 2 aspectos. El sistema de educación superior creo que durante este tiempo ha validado la educación online, mucho más de lo que estaba anteriormente. Ya sabe que no es tan fácil de implementarla, ya sabe que es costosa implementarla y son aspectos que validan a la educación online como percepción que ha tenido. La importancia de continuar trabajando en esto va a ser continuar mejorando esa percepción. Ahora, con respecto a la sociedad, hay que destacar que la educación online probablemente se adelantó 10 años en este proceso bajo la pandemia. Entonces, muy pronto, cada vez más las personas van a empezar a requerir de más programas online. Entonces, es la importancia también de generar y ir incrementando la oferta académica. Otro aspecto importante es la regulación de la modalidad online. Aquí hay que destacar que uno de los aspectos, y lo comenté al inicio, hay un retraso en Chile sobre la educación online, y uno de los aspectos tiene que ver por medio de la regulación de la modalidad online. Han habido avances, y lo comenté, que el Instituto Profesional IAC fue la primera institución que se acreditó bajo criterios en la modalidad online con la CNA, y que han habido un avance con respecto a eso a la CNA, pero todavía hay mucho que recorrer en aspectos para mejorar la calidad de la educación online. Y lo importante queda de que todos estemos de acuerdo en que eso tiene que avanzar. Y adicionalmente, en términos de la regulación también, el financiamiento de los estudiantes. Hoy los estudiantes que estudian bajo la modalidad online han sido discriminados con respecto a beneficios financieros. O sea, ellos no pueden recibir los beneficios financieros que reciben los estudiantes de manera presencial. Entonces, es un aspecto que también tiene que correr ahí. Y yo puse aquí el cómo hacernos cargo de los nuevos requerimientos del sector productivo. Y yo creo que pongo este punto porque con esta pandemia se están generando nuevos sectores productivos y no solamente eso, también se genera el tema del teletrabajo que lo abordamos anteriormente y cuáles son estas competencias y cómo las instituciones de educación superior van a brindar estas competencias para el sector productivo que se viene en el futuro. Solamente destacar que nosotros en el instituto llevamos 12 años llevando la educación online. Somos muy abiertos en brindarle la información a todas las instituciones que lo requieran. Como lo dijo el rector Silva, nosotros hemos trabajado con ellos y ellos también nos han brindado información a nosotros con respecto a lo que era el RAP. Me recuerdo que me comentó el vicerrector académico un minuto, pero son aspectos que es parte de lo que es el sistema de educación superior. Somos un sistema en el cual tenemos que unirnos, pero sí hay que destacar desde una mirada, llevamos 12 años trabajando en esto, y la educación online es difícil. La educación online de calidad es difícil de llevarla y no puede ser de un día para otro. Entonces hay que planificarlo y hay que continuar trabajando en ello y no frustrarse.
Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raymond. Recordaba cuando tú explicabas la forma en que la educación ofrecida por el Instituto es monitoreada constantemente a través de métricas que generan las propias plataformas de aprendizaje, pero también por este monitoreo que se hace en persona, por así decirlo. Cuánto la educación a distancia es en realidad mucho más pública que la educación presencial, en que el profesor o la profesora está en una sala con los alumnos y nadie mucho se entera de lo que está ocurriendo tras esa puerta. Y un aspecto muy interesante que me parece a mí de la educación a distancia. Les quiero proponer contarles cuáles son las preguntas que hemos ido recibiendo, de manera que ustedes puedan tomar nota de ellas y responder las que les parezca pertinente responder. Hay varias preguntas sobre el escenario post-pandemia. Tú, Raymond, en tu última lámina abordaste eso. ¿Qué viene ahora, no para el mundo, digamos, sino que más en nuestra cancha, que viene ahora para las instituciones formadoras? En particular, hay además dos derivaciones de esta pregunta. La primera es, si ven ustedes que va a haber una oportunidad de que los IPE y los CFT participen en programas de reconversión laboral resultante de la crisis económica que resulta de la pandemia. Y había también una pregunta de nuevo sobre la vinculación con la enseñanza media técnico-profesional, en el sentido de articular trayectorias de formación que venimos tratando de hacer esto hace 20 años y hablando de eso y nunca parece resultar, ¿no? Trayectoria de formación entre la enseñanza media TP y la educación superior TP. Una pregunta interesante también apareció sobre el proceso de admisión. Yo de hecho, no sé cuál es el grado de avance que ha tenido la comisión que está viendo eso, el sistema de admisión para el mundo técnico profesional. Mónica Breville, la directora de la división, va a estar con nosotros el próximo martes en una segunda etapa de este webinar, así que quizá ahí podemos abordarlo con ella, pero no sé si ustedes tienen información de en qué va eso y cómo ven ustedes que se va a producir el proceso de admisión, digamos, 2021 de los IPI y CFT. Hay una pregunta también sobre si se ha avanzado en establecer protocolos con empresas para efectos de las prácticas que se realizan en empresas, ¿no? En este mismo contexto, o en las condiciones que tengamos hacia el futuro una vez que volvamos a la nueva normalidad, que no va a ser, como decía Raymond, post-pandemia, sino que va a ser con pandemia. Y esto conecta también con una pregunta que se había hecho un rato antes sobre, que en parte se ha abordado, Carlos en particular, sobre cómo se está evaluando el aprendizaje de las competencias que requieren una evidencia, digamos, práctica de su dominio. Y por último, hay también una pregunta sobre cómo se hace vinculación con el medio a distancia. Bien interesante también las preguntas. Les agradezco a nuestros participantes que están aquí en el Facebook, digamos, aquí en el Zoom, pero también tenemos otro grupo que está en el Facebook Live, y las preguntas han llegado por los dos lados. Y si los participantes quieren seguir haciendo más preguntas, adelante, porque puede ser que tengamos una segunda ronda. Hagamos el mismo orden que partimos en las presentaciones, rector Jarufe. Ok. Bueno, son hartas preguntas, pero de algunas puedo aportar mucho más que en otras. Por ejemplo, la parte práctica, nosotros iniciamos nuestras clases ahora en marzo del 2020, por lo tanto, creo que Raymond y Carlos, que ya tienen vinculación con práctica y estudiantes titulados, podrían ser una mejor respuesta, digamos, desde la parte práctica que ellos han enfrentado. En lo que tiene que ver con el sistema de acceso, precisamente Carlos y yo participamos dentro del comité de acceso. La ley establecía que ese comité iba a tener 6 personas elegidas, 3 que representaban a los CFT estatales y 3 al mundo técnico profesional privado. Y Carlos, yo, junto a María Elena, que es la rectora en este caso del CFT de la región del Maule, participamos de ese comité de acceso. El comité de acceso ya hizo su primera fase, está eso ya informado a todas las instituciones de educación superior técnica que quieran adscribir voluntariamente a ese sistema,
y si no recuerdo, o mal recuerdo, el 13 de julio ya se lanza en unos días más la plataforma definitiva de cómo en el fondo las instituciones técnicas, IP y CFT, van a poder funcionar dentro del sistema de lo que significa el acceso pensando en las carreras ya del 2021. Por lo tanto, ahí ya se cumplió la ley, el comité hizo su parte y ya viene hoy día ya el proceso de las instituciones que adscribieron esa fase inicial de plazo para adscribir ya fue cumplido, y ahora el día 13 de julio se abre la plataforma ya para el funcionamiento, y es algo que ha liderado más operativamente el ministerio, por lo tanto creo que es muy prudente lo que tú dices de poder abordarlo con Mónica probablemente en la sesión siguiente. Nosotros acá, en el caso de Valparaíso, como te decía, las prácticas no es un hecho que podamos profundizar, dado que no estamos con estudiantes en práctica. Había una pregunta con el tema de la articulación. Efectivamente, nosotros en la ley 20.910 estamos mandatados a articularnos con institutos, o sea, con liceos técnicos, y también mandatados por ley a articularnos con las universidades. Si me preguntas mi opinión, y creo que represento a todos nuestros rectores, nos habría gustado mucho más la articulación con un IP, que esa es un poco la trayectoria, y no con una universidad. Nos pone la ley un desafío de articularnos con universidades, a los centros de formación técnica, que formamos técnicos de nivel superior de 2 años y medio, y nos saltamos a los institutos profesionales que llegan a carreras profesionales de 4 años. Pero bueno, hay que hacerse cargo de eso y por lo tanto nos pone un desafío importante. Yo creo que en Chile, Andrés, y quienes nos escuchan, hay una palabra que yo estoy con todas las ganas de escribir algo al respecto, la palabra confianza, porque creo que es un elemento no menor. Hoy día, desde arriba hacia abajo, hay una escalera de desconfianza entre que la universidad, no, el que viene del IP no está preparado para entrar con nosotros. El del IP, estoy haciendo por favor algo jocoso de esto, ¿eh? Pero en el fondo no hay una confianza, no, mira, que haga el propedéutico, que haga esta nivelación, el del IP al CFT es lo mismo, nosotros con los MTP es lo mismo. Entonces al final hay un elemento que creo que hoy día el marco de cualificación y todo el esfuerzo que ha hecho varios gobiernos y que hoy día está concretándose con el gobierno actual, de una manera ha metido esta presión, y me parece bien, a que estos 5 niveles, de en el fondo cómo están las trayectorias formativas, el marco de cualificaciones, permita que el día de mañana ya no se trata si confío o no, tengo un nivel y por lo tanto puedo continuar al siguiente dado que estoy en este nivel. Creo que ahí nos falta mucho como país, vemos el modelo australiano y cuantos otros países, en donde hay una confianza absoluta de lo que viene hacia abajo, y digo hacia abajo en términos de la trayectoria formativa, más que hablar hacia abajo podríamos hablar de línea de tiempo, ¿ya? Y creo que ahí nos falta en ese sentido hacer un trabajo. Nosotros, como te decía, en la ley estamos mandatados a la articulación con los liceos técnicos. El Estado nos pone un aporte inicial para poder desarrollar efectivamente procesos específicos de trabajo de articulación. Ahí ya tenemos Araucanía, tenemos Maule, que ya han cosechado ya producto de esta nueva inversión. Nosotros comenzamos este año con el trabajo de lo que tiene que ver con la articulación. Así que no sé si Carlos podría quizás profundizar un poquito más al respecto de la articulación. Y ya preferiría darle la palabra a Raymond y a Carlos en otros temas para, si quieres, retomamos algunas otras preguntas posteriormente. Perdón, gracias Rodrigo. Carlos, te escuchamos. Bien, muchas gracias por el pase, Andrés. También Rodrigo, que rector Jarufe me hizo ahí un buen pase, ¿no? Somos, además, con rector Jarufe muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Por esas cosas del destino hemos estado muchísimos años, digamos, trabajando, incluso tomándonos en las mismas cosas, y hemos podido sacar adelante muchísimos proyectos, y me imagino que además vamos a estar en esto. Bueno, el proyecto, nosotros tenemos un proyecto de articulación, tal como decía el rector Jarufe, financiado por el Ministerio de Educación. Todos los CFT estatales lo tienen en algún minuto. Nosotros somos un centro de formación técnica que viene en la segunda horneada, por decirlo así. Y justamente yo les hablaba al principio algo acerca de las características especiales de nuestro modelo formativo. Tomando esas mismas características especiales, tenemos una muy buena capacidad de conectividad. ¿Por qué? Porque los aprendizajes, cuando son evaluados al 100% respecto a un parámetro y se le pide a los estudiantes una evidencia de todos los criterios de evaluación de sus aprendizajes esperados, es lo mismo que ahí Raymond nos recordaba que habíamos estado conversando respecto del RAP, ¿no? Y que lo que permite y facilita
reconocimiento de aprendizajes previos con gran certeza. También se puede utilizar, y lo estamos utilizando en el proyecto de articulación que estamos llevando a cabo, financiado por el Ministerio, con 4 liceos de la región de los lagos, un liceo de Frutillar, 2 liceos de Puerto Montt, industrial y forjadores, el LICHAP, el chileno alemán de Frutillar, y también el liceo de Alcagua en Chiloé. Con esos 4 liceos lo que hemos encontrado, y esto es muy importante, Andrés, porque esto significa no hacer articulaciones de cuestiones administrativas, no es respecto de lo que dicen mis papeles o los papeles del liceo o las bases educativas del Ministerio, del Consejo Nacional, en fin, no solamente lo que estamos todos mandatados, sino lo que hacemos realmente. Entonces lo que hacemos es juntar a nuestros equipos académicos con los equipos académicos de los liceos, y cuando llegue el momento de hablar, estamos hablando de, en el marco de calificaciones, cuestiones técnicas de nivel 3 del marco, bueno, ¿cómo soldan los estudiantes del liceo? Por decir, estamos en montaje industrial, ¿no? Estamos en montaje industrial y la primera carrera que estamos articulando, vamos a articular también mantenimiento industrial, así que podríamos decir también, bueno, ¿cómo usted hace una mantención preventiva de los motores? Por decir otra cosa. Y bueno, y en el liceo le enseñan a las personas a hacerlo de un modo y nosotros le enseñamos de otro modo, y entonces vemos si el modo es el mismo, si el nivel es el mismo, si el nivel de desempeño es el mismo. Si el nivel de desempeño que exige el liceo es el mismo que exigimos nosotros, tenemos match. Y por lo tanto, nosotros hacemos la evaluación del liceo. Eso es muy importante porque va más allá de los papeles, va más allá de que si dice, por decirlo así, mi programa dice motores y el tuyo dice motores, y como el mío dice motores y el tuyo dice motores, bueno, deben ser los mismos motores. No, eso no es así, no es nunca así, ni siquiera es todos los años así. Entonces, por lo tanto, nuestra articulación es muy sobre los hechos. Nosotros tomamos la evidencia que trae el muchacho del liceo y la hacemos nuestra. Ese tipo de articulación permite algo muy importante, permite la retención de los estudiantes en el futuro y permite que su progreso académico sea mucho más positivo. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace una articulación sobre los papeles, sino que lo hace sobre la realidad, también no solamente recoge la evidencia de aprendizaje del estudiante, sino que además recoge la brecha del estudiante. ¿Sabe lo que el estudiante podría eventualmente haber aprendido en el liceo, pero no lo aprendió? Entonces lo tomas y lo terminas de formar tú mismo. Pero como ya sabes, y no eres inocente, terminas de formar a ese estudiante. Así que cuando sale el CFT, sale con todo. Y esa articulación es virtuosa. No solamente articulas lo que traes, sino lo que podrías haber traído y no traes. Partió formando los liceos, seguramente avanzó, tomas la formación desde ese punto y la concluyes. Eso es una auténtica articulación, una auténtica trayectoria. Estamos sobre eso, estos 4 liceos son los primeros, ya tenemos un nuevo proyecto de vinculación para una carrera de alimentos con 8 liceos, probablemente vamos además a estimular la dualidad, ¿no? Ya en los liceos técnicos hay varios de ellos lo tienen, nosotros vamos a tratar de tener también dualidad, la Cámara Chilena Alemana nos está ayudando muchísimo en eso. Esto es muy importante, esto que estoy diciendo respecto a los proyectos de articulación es muy importante porque realmente hay en la educación técnica una posibilidad de movilidad social y de progreso para las personas. Eso respecto al proyecto de articulación, probablemente el próximo año, si no tenemos noticias diferentes, vamos a poder entregar mayores antecedentes de cómo lo estamos desarrollando. Veía la cuestión de la vinculación con el medio. Ejemplo, nosotros tenemos una extraordinaria relación con la comunidad de Yanquihue, por supuesto, con su alcalde y el municipio. Ellos, digamos, además atienden la salud municipal. Nosotros tenemos tecnología en nuestra institución. El Estado ha invertido e invierte muchísimo dinero en capitalizar, ¿no? Y entonces hemos podido comprar, por ejemplo, teníamos al momento del inicio de la pandemia nuestra impresora 3D, la municipalidad tenía otra, juntamos nuestras impresoras 3D, los materiales, en fin, y hemos logrado sacar mascarillas que protejan a los funcionarios municipales de la salud y del aseo, que son los más expuestos por estas cuestiones. Lo mismo decía el rector Jarufe, creo, y Raymond también creo que lo destacaba. Se han liberado varias cuestiones para que todos nos podamos ayudar.
entre eso los diseños de las máscaras, lo ha tomado la municipalidad, hemos logrado vincularnos así. Pero nuestra vinculación más importante siempre es la vinculación con el mundo productivo, recogiendo estándares válidos y pertinentes, y seguimos trabajando. De hecho, el teletrabajo ha permitido que sigamos trabajando, en este caso con Apro Leche, con Fede Leche, con instituciones que están interesadas en carreras agropecuarias y carreras de alimentos con nosotros en la región. Así que eso lo seguimos haciendo, por suerte, tal como decía el rector Jarufe, no todo es completamente negativo, todavía hay algunas cosas que se pueden hacer y se pueden seguir haciendo con todas las garantías para nuestros usuarios, nuestros estudiantes y las personas de la comunidad de la región de los lagos. Me quedaba tal vez algo, rector Jarufe, lo del sistema de acceso. Sí, bueno, lo que dice el rector Jarufe, hay una cosa buena, ¿no? Va a ser una plataforma, ¿sí? Va a ser una plataforma de postulación, una plataforma de acceso. Eso es, más que admisión, es acceso, que todo el mundo pueda estar dentro, que todas las instituciones tengan libertad de poder favorecer el ingreso de las personas que esperan. Así que tal vez sin querer, a propósito de la pandemia, este sistema además facilita algunas cosas, esperamos que así sea. Hemos puesto todos los rectores que trabajamos ahí en el comité nuestros mejores esfuerzos porque sea inclusivo, accesible y realmente sea, en esta primera instancia, en esta primera ocasión, un aporte tanto a las instituciones, pero por sobre todo a las personas y a los estudiantes del año 2021 en adelante. No sé si se me queda algo en el tintero. Muchas gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a Raymond y querría aprovechar también de agregar otra pregunta que surgió después, dos en realidad. Una que es sobre cómo se cautela la integridad académica en los procesos de evaluación a distancia. Yo creo que Raymond, ustedes tienen ahí una experiencia interesante de explicar cómo se hace eso para evitar la sustitución de identidad, la copia, el plagio, en fin, etcétera. Y luego también otro participante señalaba algo que es bien relevante, que es el tema de la capacitación, las organizaciones, las entidades que capacitan a las personas en oficios. Yo entiendo por lo que he conversado con la directora Mónica Brevis que esto está considerado también en el marco de cualificaciones técnico-profesional, digamos, no parten CFT y IP, sino que están considerados los oficios. Así que me gustaría invitar a la persona que hizo la pregunta a que nos acompañe el próximo martes, misma hora, mismo canal, para hablar de eso también con Mónica. Raymond. Bueno, gracias. Tocar el tema del sistema de admisión, que nosotros nos adscribimos a ese sistema y valorar que es un sistema inclusivo, como lo dijo el rector Silva y el rector Bajaro. Es importante destacar eso y valoramos mucho el sistema como tal, porque va a ser un sistema de información que va a tener el estudiante bastante importante para poder postular a la institución que quiere postular, y así de una manera tener transparencia en términos de la información, en la cual la vemos muy valorable con respecto a este tema, especialmente para que el estudiante pueda tomar la mejor decisión. Eso como un punto. Tocan el tema mucho del sistema práctico con respecto a este tema de la modalidad online, en términos de lo que vendría siendo todo lo que es la parte práctica, de cómo lo hacemos en términos de cómo poder poner la mano en la modalidad online. Mira, yo creo que hay que destacar ciertas cosas, y lo dijeron los otros directores. O sea, el avance en la modalidad y la tecnología es enorme. Entonces, desde ese punto de vista, hay que abordar qué están haciendo universidades e instituciones fuera también del país con respecto a esto. Voy a poner el ejemplo. La Universidad de Cambridge, una universidad extremadamente tradicional, ya comentó que todo el año 2020-2021 va a ser de manera virtual completa. Entonces, ¿qué son las herramientas que están utilizando ellos también para poder llevarlo a ciertos programas que a lo mejor nosotros necesitamos para nuestro programa? Entonces, hay que destacar ese tema, que hay avances y hay que evaluar cuáles son. Un ejemplo, yo trabajé en la University of Phoenix, y hace 10 años ya se ofrecía enfermería en la modalidad online. Pero, ¿cómo lo hacíamos? Entonces,
El tema es que tenían que ir a centros clínicos los estudiantes para ir a hacer las prácticas que tenían que establecer. Entonces, hay maneras en cómo hacer las formas prácticas, y lo toco porque no solamente lo tocaron los rectores, pero también fue una parte de una pregunta. Con respecto a esta parte de lo que es la vinculación con el medio, y creo que es uno de los aspectos en el cual la educación online es una excelente pregunta, porque la educación online es uno de los temas que todavía se está desarrollando. Hay que destacarlo de esa manera. Ahora, sin embargo, nosotros hemos generado convenios con diferentes municipalidades, nos hemos acercado también, hemos hecho ferias laborales de manera interactiva por medio del Internet. Entonces, hemos hecho actividades para el tema de vinculación con el medio, pero creo que en la educación online todavía eso es un aspecto que se tiene que continuar desarrollando. Y tocando, yo creo que para no tocar más puntos y tocar el tema que comentó usted, la última pregunta con este tema de la integridad académica del estudiante. Primero hay que destacar que hay dos cosas. O sea, cómo nosotros el 100% nos aseguramos que el estudiante es el estudiante o que no hay una copia, que no se estén copiando. Si eso también se puede hacer, se puede decir en presencial que se puede hacer, creo que no se puede decir también que el 100% se puede hacer esto. Entonces, hay que poner las cosas como son, porque uno dice que es online, entonces uno lo quiere ver con una lupa mucho más intensa. Pero sí hay que destacar que también hay herramientas que han ayudado, o sea, el tema del reconocimiento facial tiene sus falencias, que todavía está perfeccionándose, pero tiene todavía sus falencias con respecto al tema del reconocimiento facial. Ahora, ¿qué son cosas que se pueden hacer para asegurarse de que el estudiante? Primero, hay un sistema de plagio que nosotros tenemos, que nos aseguramos de que cualquier trabajo práctico que se trabaje, que escriba el estudiante, si ha sido copiado, nos vamos a dar cuenta, independientemente donde esto esté en la página, en cualquier parte del Internet, o si es un trabajo anterior de otro estudiante. Y hemos podido comprobar que esto es una herramienta sumamente buena para ayudar a eso. Entonces, el tema del plagio, si vamos a ver en este tema, la modalidad online tiene un avance significativo, porque el trabajo lo va a leer una máquina y identifica a la perfección si hay plagio o no. Entonces, eso es un sistema que yo le recomendaría mucho a las instituciones que están introduciéndose, a que entren a un sistema de plagio, que hay varios y hay varios juegos. Otro aspecto también da mucho es en el modelo educativo que también tiene la institución. Y cuando es un modelo educativo creado para la modalidad online, se asegura que la evaluación sea de manera constante. ¿A qué vamos nosotros? Por ejemplo, en el Instituto Profesional IAC, la evaluación son evaluaciones de manera semanal para el estudiante. Y desde esa mirada nosotros nos damos cuenta, o sea, ok, perfecto, probablemente puede haber una persona que se copie 1, 2, 3 veces, pero que se copie por 2 años constantemente, todas las semanas, ya es un poco más forzado, es un poco más dificultoso. Entonces, esa es parte de nuestro modelo que asegura también de que el estudiante está de manera constante siendo evaluado. Y el examen de título, que es el proyecto de título que nosotros tenemos, es un examen donde es con videoconferencia con el docente al mismo tiempo. La persona tiene que presentar su cédula y prácticamente en base a eso la persona certifica que es la persona, identifica su identidad y adicionalmente en todo el momento del proceso está con un equipo docente dentro de la Cámara. Esos son aspectos que podría abordar yo con respecto a la integridad académica. No está al 100% abordado, pero hay que destacarlo. En la educación presencial, con los miles de años que lleva, tampoco. Entonces, son aspectos que hay que destacar, porque siento que siempre en la educación online se trata de ver con una lupa mucho más intensa y no es así. Muy, muy interesante. Efectivamente, ahora quizás el COVID en educación presencial transformada a educación a distancia de emergencia. Ha aparecido más fuertemente el problema de la integridad académica, pero claro, todos los que llevamos enseñando hace tiempo sabemos que esto es una permanente lucha, es como la lucha contra el delito, no termina nunca, o sea, es una constante.
Desgraciadamente estamos en el tiempo que habíamos previsto. Quiero agradecer a los rectores por su disposición a participar en esta actividad del Centro de Justicia Educacional, Raymond, Rodrigo, Carlos. Quiero agradecer también a Daniela Farfán, que nos apoya siempre como intérprete de lengua de señas, a Claudia Ovalle, que como decía antes fue la generadora de esta serie de 2 webinars, este martes y el próximo. A Cristian Contarde, que es nuestro periodista y que nos apoya con toda la logística de funcionar en este ambiente virtual. Y desde luego a los participantes que tanto por aquí, por Zoom, como por el Facebook Live, el canal nuestro de CJE, nos han estado acompañando y especialmente por las muy buenas preguntas, muy interesantes, que nos han ayudado a tener una conversación en la línea de lo que estábamos buscando. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien, gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a todos y por la invitación. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao.